Hola, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron hoy? Después de tantas noticias acumuladas, que en la mayoría de los casos prosiguen con todo este bolondrón político que estamos viviendo prácticamente desde las revueltas de las marchas en noviembre, que dio una pequeña tregua de un año en el 2020, que actualmente proseguimos desde las convulsionadas elecciones, la más convulsionada aún segunda vuelta, y ahora la juramentación, el discurso de Castillo, la visita de Evo Morales, la supercena con Cerrón, los dinámicos del centro, un premier que hace apología a Sendero y un gabinete que duró horas y tuvo que ser llamado uno de reemplazo a la medianoche, y en donde actualmente no contábamos con dos ministros esenciales. Y para cerrar con broche de oro, un temblor que dio más de un susto en tierras piuranas. ¿Qué más podemos pedir? Y así es como voy a tratar de cerrar este tríptico que comencé con la primera y segunda parte de las elecciones en segunda vuelta, para lo cual, para un mayor entendimiento, pido que se den un salto. Esta primera parte trata de ser un poco más amena, con algunos memes y TikToks que encontré por aquí y por allá en las redes sociales. La segunda parte es un poco más seria, es un poco más informativa y trata sobre todas las argucias que intentó la señora acá para prolongar todas estas elecciones y no tuviéramos un presidente, aun cuando se sabía a carta cabal quién iba a hacerlo, y así ella no celebrara su quequino, que al fin y al cabo lo está viviendo ahora mismo. Pero sabemos bien que ella seguirá moviendo por detrás los tentáculos para tratar de lograr una vacancia y promover a nuevas elecciones probablemente, ya que esto, estamos todos seguros, significará una nueva novela en esta accidentada revuelta política que seguramente seguiremos viviendo hasta ver si es que el presidente logra culminar el periodo de 5 años. Para comenzar con todo este desastre ya anunciado, yo creo que deberíamos de remontarnos a días atrás, antes de la juramentación y el discurso del presidente, cuando Vladimir Cerrón se encontró con Evo Morales y tuvieron dicha reunión en un lujoso restaurante en Miraflores, como podemos ver esta nota del 26 de julio vía Canal N. A las pocas horas de la llegada al Perú del expresidente de Bolivia, Evo Morales, y el fundador del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, se reunieron en un restaurante en el distrito de Miraflores. A la cena en el conocido restaurante los acompañaron otras personas, entre quienes no estuvo el presidente electo Pedro Castillo. Morales llegó este lunes para la juramentación de Castillo, a realizarse el miércoles 28 de julio. Según dijo, estuvo en permanente comunicación con Castillo Terrones durante la campaña y al término de esta. A su salida del recinto, Cerrón se refirió a sus recientes declaraciones sobre una eventual rectificación a Castillo. Si el gobierno se desvía, es el partido quien tiene que rectificar la vía, declaró el condenado por corrupción de funcionarios durante el Congreso Nacional de Perú Libre el último fin de semana. Con respecto al lugar que eligieron para esta reunión, a algunos les llamó la atención que tuvieran gustos refinados los caballeros. A ello chequeremos algunos comentarios vistos en Twitter, por ejemplo, del actor Polita Gonzalo Paroy Villafuerte. Pregunta seria: si izquierdistas no pueden comer en Costanera 700 y demás restaurantes de lujo, ¿por qué se les permite a políticos cada 5 años en campaña comer chicharrón en mercados populares o hacer sus desayunos en asentamientos humanos a los que no representan? Aquí se puede captar a Evo Morales y Vladimir Cerrón saliendo del Costanera 700, uno de los restaurantes más caros de Lima. Morales casi se tropieza y no dio declaraciones. Ellos no son del pueblo, quieren a la gente pobre para enriquecerse y darse lujos. Prosiguiendo con el mismo tema, tenemos esta nota vía La República. Evo Morales señala que coordinó una agenda de integración programática con Vladimir Cerrón. Castillo asumirá el mando del Ejecutivo este miércoles 28 de julio y varios líderes iberoamericanos ya han confirmado su presencia. El rey Felipe VI ya llegó a suelo peruano para representar a España. Varios medios extranjeros se han referido a las decisiones que se avecinan una vez que Pedro Castillo tome el control del Ejecutivo. Una de sus conjeturas ha sido el rol que adquirirá Vladimir Cerrón. De la relación entre ambos dependerá en buena medida el rumbo que tome el nuevo gobierno. Durante toda la campaña, Cerrón ha sido una presencia incómoda para Castillo, resumió El País en una nota. Por su parte, Evo Morales continuó con sus actividades en el Perú, donde se reunió con productores de hoja de coca en compañía del congresista Guillermo Bermejo. Finalmente, como para cerrar el tema de Morales, también se pudo notar algo curioso, y esto fue que el traje que usó Pedro Castillo para la toma de mando era muy similar al que usaba Evo cuando ejercía el mismo cargo en Bolivia. El traje llama la atención por su semejanza al que usaba el expresidente de Bolivia, Evo Morales, cuya vestimenta habitual destacó en el mundo de la moda por sus diseños con aguayos y textiles aymaras hiladas a mano. Otro exmandatario de la región que ha llamado la atención por imponer su propio estilo por sobre las formas tradicionales es Rafael Correa, expresidente de Ecuador.
Y para cerrar el tema de la llegada de otros mandatarios, que justamente se había mencionado la llegada del rey de España, vamos a ver un hecho curioso que sucedió. Para muchos fue un poco hilarante y para otros fue indignante. Como dice la nota de gestión, rey de España Felipe VI se reunió con el presidente electo Pedro Castillo en San Borja. A continuación, el rey, junto a los jefes de Estado y de gobierno asistentes, presenciarán el acto de homenaje al Perú con motivo del bicentenario de su independencia en la Plaza de Armas de Lima. Al término de la actividad, el monarca español sostendrá un encuentro con el presidente de la República, Francisco Sagasti, y las respectivas delegaciones en Palacio de Gobierno. Y acá podemos ver un tuit al respecto del encuentro que tuvo con Castillo. Hasta ahí, digamos que todo bien, pero luego pasó lo siguiente, cuando Castillo mencionó en su mensaje presidencial sobre los actos delictivos que cometieron los españoles cuando llegaron de conquistadores a nuestras tierras. Durante 4 milenios y medio, nuestros antepasados encontraron maneras de resolver los problemas y de convivir en armonía con la rica naturaleza que la providencia los ofrecía. Fue así hasta que llegaron los hombres de Castilla. Como se puede haber escuchado en estos momentos, dice la web libertaddigital.com, Pedro Castillo insulta gravemente a España y al rey Felipe durante su investidura. El nuevo presidente de Perú, el comunista Pedro Castillo, aprovechó su discurso de investidura para arremeter contra España, a pesar de la presencia del rey Felipe VI en la ceremonia, obligado a acudir a la cita por el gobierno de Pedro Sánchez. Castillo, proclamado presidente entre graves acusaciones de irregularidades en el proceso electoral, ha dejado claro este miércoles su resentimiento con la influencia española en Perú. No gobernaré desde la casa de Pizarro, ha señalado el nuevo mandatario en referencia al nombre con el que suele designar al Palacio de Gobierno en Perú en honor a Francisco Pizarro, el conquistador español. Debemos romper con los símbolos coloniales para acabar con las ataduras de la dominación que se han mantenido vigentes por tantos años. Cederemos este espacio al Ministerio de las Culturas para que sea usado como un museo, agregó Castillo, entre vítores y aplausos de sus partidarios. Frente al rey Felipe VI, Castillo también señaló que durante 4 milenios y medio nuestros antepasados encontraron maneras de resolver sus problemas y de convivir en armonía con la rica naturaleza que la providencia les ofrecía. Y esto fue así hasta que llegaron los hombres de Castilla, que con la ayuda de múltiples felipillos y aprovechando un momento de caos y desunión, lograron conquistar al estado que hasta ese momento dominaba gran parte de los Andes centrales, dijo también. Antes de pasar a ver los aspectos que tocó Pedro Castillo en su mensaje presidencial, vamos a ver también una pequeña controversia que se formó cuando impidieron entrar a Sagasti al Congreso para entregar la respectiva banda presidencial al nuevo presidente. ¿Por qué? Lo veremos en las notas a continuación. Como publica el telegrafo.com.es, impiden al expresidente peruano Francisco Sagasti entregar la banda presidencial en el Congreso. Francisco Sagasti, quien asumió la presidencia interina de Perú en los últimos 8 meses, fue impedido de ingresar al Congreso para entregar la banda presidencial al electo Pedro Castillo. El hecho ocurrió este miércoles 28 de julio. Sagasti, parlamentario del centrista y liberal Partido Morado, fue escogido por el Congreso para asumir la presidencia de Perú como una solución a la crisis política de noviembre del 2020, que llevó al país a tener 3 presidentes en una semana. La crisis se desató después de que el Congreso destituyera a Martín Vizcarra, cuyo periodo databa del 2018 al 2020 por presuntos sobornos recibidos cuando era gobernador regional de Moquegua, y fuera sustituido por el opositor Manuel Merino, que se convirtió en presidente interino de la nación al ser en ese momento el presidente del Parlamento. La decisión de este impedimento fue de la mesa directiva del Congreso de la República, presidida por María del Carmen Alba. De hecho, en el acto de posesión fue ella quien portó la banda para ser entregada a Castillo. La parlamentaria Flor Pablo Medina calificó en Twitter de desaire de la mesa directiva del Congreso y falta de respeto a la investidura de Sagasti durante el gobierno de transición y emergencia. A ella se sumaron otras voces políticas y sociales en contra de lo ocurrido. Y aquí podemos ver una nota al respecto de parte de Redacción La Mula. Ninguna norma constitucional permite que Alba ejerza el cargo de presidenta por 48 horas, aclaran exministro. Correspondía al expresidente Sagasti entregar la banda presidencial a la presidenta del Congreso, quien a su vez debía hacer lo mismo con el actual presidente Pedro Castillo. Sostener que Sagasti culminó su gestión el 26 de julio implicaría permitir un vacío de poder. La noche del 27 de julio del 2021, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba Prieto, de Acción Popular, estuvo en la ceremonia
ceremonia Unidos por el Bicentenario 200 años de Independencia, un evento oficial liderado por el entonces presidente de la República, Francisco Sagasti. Además, la mañana de ese 28 de julio estuvo en la misa solemne y Te Deum en la Basílica Catedral de Lima junto a Sagasti, quien ostentaba la banda presidencial. Lo que correspondía era que Sagasti entregue la banda presidencial a la titular del Legislativo, quien a su vez debía entregársela al nuevo mandatario. A pesar de ello, después del desplante a Sagasti, a quien no se le permitió ingresar al hemiciclo para hacer lo antes mencionado, la Oficialía Mayor del Congreso que preside Alba Prieto dijo que Sagasti culminó su mandato el 26 de julio pasado. Ante ello, los exministros del gobierno de Sagasti publicaron un comunicado aclarando que sería imposible que Alba Prieto sea presidente por 48 horas. Recordemos que la Alba Prieto es militante de Acción Popular y consideró que el gobierno de Manuel Merino de Lama fue constitucional y negó que este haya sido autoritario, a pesar de los asesinatos de 2 jóvenes que protestaban contra su ilegítimo gobierno. La parlamentaria también fue precandidata a la primera vicepresidencia de Alfredo Barnechea, quien hizo un llamado a los militares para que intervengan y no se reconozca al profesor rural Pedro Castillo como presidente de la República. Luego tenemos esta nota vía Trome. María del Carmen Alba rompe protocolo y se coloca banda presidencial antes de que Sagasti la entregue. Presidenta del Congreso cambió protocolos y se colocó la banda presidencial antes que el presidente Sagasti la entregue. El mandatario saliente no pudo ingresar y solo fue recibido en la puerta del Legislativo. Finalizando, tenemos las mismas palabras de Alba, que dice lo siguiente: no ha habido ningún desaire a Sagasti vía la República. La actual presidenta de la mesa directiva del Congreso dijo que se debió todo a un tema de protocolo. Ella intentó explicar el hecho de no haber dejado ingresar al expresidente Sagasti al Congreso para la entrega de la banda. Alba aseguró que todo se debió a un tema de protocolo y que no hubo ningún desaire hacia Sagasti. Hay un protocolo y los de protocolo son los que han visto el tema. Eso es lo que correspondía. El presidente era encargado siempre y cuando fuera presidente del Congreso. Desde el 26 de julio ya no lo es, así que lo que correspondía era dejar la banda, señaló la congresista de Acción Popular. Aquí no hay ningún desaire. Se están elaborando un comunicado que informará que ese era el procedimiento. Yo no tuve nada que ver con el protocolo. Él debió dejar la banda ayer, pero quiso llevarlo a él. Eso es lo que ha pasado, agregó. Ahora sí pasaríamos a un tema crucial que dejó pensando a muchos luego de escucharlo, y se trataría del mensaje presidencial. Dice la nota redactada en la bbc.com: Pedro Castillo, es la primera vez que el país será gobernado por un campesino. Los mensajes claves del discurso de investidura del nuevo presidente de Perú. 1. Plan de cambiar la constitución. La Carta Magna vigente en Perú fue promulgada en 1993 durante el gobierno de Alberto Fujimori, meses después de que este mandatario disolviera el Congreso en el episodio conocido como el autogolpe. Una de las principales propuestas de Pedro Castillo durante su campaña presidencial fue cambiar esta constitución, y lo ha vuelto a reiterar este miércoles. Una de nuestras principales banderas políticas, convertida ahora en bandera de la mayoría del pueblo, es la convocatoria de una asamblea constituyente, dijo Castillo durante su primer mensaje a la nación. Si prosperara la idea de reformar la constitución para convocar a una asamblea constituyente, Castillo anunció que este órgano deberá ser plurinacional, popular y con paridad de género. 2. Respeto de los ahorros y la propiedad privada. Durante la campaña presidencial, uno de los temores de los críticos de Castillo, que postuló por Perú Libre, un partido que se define como marxista-leninista, era que no se respetarían los ahorros ni la propiedad privada de los peruanos. En su mensaje de este miércoles, Castillo se refirió al cuento de que queremos expropiar los ahorros y dijo que es totalmente falso. También descartó estatizar empresas y otras políticas. Sin embargo, manifestó sus intenciones de realizar cambios al modelo económico. La pandemia visibilizó que las críticas al modelo eran legítimas y válidas. Hoy la población pide cambios y no está dispuesta a renunciar. Sí es posible realizar estos cambios con responsabilidad y respetando la propiedad privada, pero poniendo por delante los intereses de la nación, señaló. 3. Cambio de la sede de gobierno. Castillo anunció que no cumplirá sus funciones de presidente desde el Palacio de Gobierno, la sede donde tradicionalmente ha funcionado el poder ejecutivo durante la vida republicana del Perú, y que también alojó a los virreyes durante la colonia. No gobernaré desde la Casa de Pizarro, dijo el nuevo mandatario en referencia al nombre con el que se suele designar al Palacio de Gobierno en Perú en honor a Francisco Pizarro, el conquistador español. Debemos romper con los símbolos coloniales. Cederemos este palacio al Ministerio de las Culturas para que sea usado como un museo, agregó, frente al rey Felipe VI de España, que estaba entre los invitados a la toma de mando. Los 3 siglos en los que este territorio perteneció a la corona española le permitieron explotar los minerales que sostuvieron el desarrollo de Europa, en gran parte con la mano de obra de los abuelos de muchos de nosotros, dijo también. Hasta la tarde de este miércoles, Castillo no había anunciado desde dónde gobernaría.
4. Expansión de las rondas campesinas. Uno de los aspectos más conocidos de Castillo es su pasado como rondero o un miembro de las rondas campesinas, unas organizaciones comunales de defensa que funcionan en las regiones de Perú desde los años 70 y que se dedican a garantizar la seguridad, administrar justicia y resolver todo tipo de problemas en sus jurisdicciones. El gobernante habló este miércoles de estos grupos en relación precisamente con la seguridad ciudadana, que es uno de los problemas que más preocupa a los peruanos. Debemos expandir el sistema de las rondas en Perú, que no es otra cosa que la población organizada. Nos comprometemos a formarlas desde donde no existen y a incluirlas al sistema de seguridad ciudadana, dijo Castillo. Asignaremos un presupuesto para dotarlas de logística necesaria. Asimismo, promoveremos su participación en la fiscalización a las autoridades en la ejecución de la inversión pública en sus comunidades, añadió. 5. La expulsión de delincuentes. Continuando con sus propuestas sobre seguridad ciudadana, Castillo dijo también que los delincuentes extranjeros tendrán 72 horas para salir del país, aunque no se refirió a ninguna nacionalidad específica. Durante su campaña presidencial ya había propuesto esta medida. En una entrevista con la cadena peruana Exitosa en marzo dijo: no podemos seguir avanzando mientras no pechamos también el grave problema que existe hoy de la delincuencia. Nosotros, el 28 de julio, asumiremos en el acto un decreto supremo dándole una tregua de 72 horas a ciudadanos que han venido de otros países, que han venido a delinquir y faltarle el respeto a la familia, anunció también en ese momento. Dentro de este discurso también cabe resaltar algunas palabras que dijo con respecto al servicio militar. Como se ve en la nota del universal.com.mx, Pedro Castillo anuncia servicio militar para jóvenes que no estudian ni trabajan en Perú. El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció este miércoles en su primer discurso a la nación que los jóvenes que no estudian ni trabajan deberán acudir al servicio militar y que su gestión expandirá y fortalecerá el sistema de rondas campesinas para luchar contra la inseguridad ciudadana. Tras jurar su cargo como presidente de Perú para el periodo 2021-2026, el nuevo jefe de Estado reveló en su primer mensaje ante el Congreso que su gobierno instará a los jóvenes que ni trabajan ni estudian a acudir al servicio militar nacional, además de impulsar un programa que promueva el ingreso al servicio militar voluntario. Hasta ese momento, y aún con bastantes dudas al respecto de lo que sería este nuevo gobierno, la verdad más tirándole un poco de hate por parte de los detractores, uno de lo poco que se pudo rescatar de este momento donde Castillo tomó el mando fue la juramentación simbólica que realizó en Pampa de la Quinoa. Al respecto tenemos las siguientes notas. Presidentes invitados llegaron a Ayacucho para juramentación simbólica de Pedro Castillo, esto vía gestión. El 29 de julio, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, llegó este jueves a Ayacucho para participar de la ceremonia de juramentación simbólica del mandatario de Perú, que se celebrará en el Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho, escenario de la última batalla por la independencia del Perú. Así también lo hizo su par de Argentina, Alberto Fernández, junto a su esposa, la primera dama argentina, Fabiola Yáñez, quienes formaron parte de la comitiva de Castillo Terrones. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, también participará de la ceremonia, tal como lo hizo el último miércoles 28 de julio en la toma de mando presidencial. Luego vimos un informativo sobre qué sucedió en Pampa de la Quinoa, según la nota de la bbc.com. Pedro Castillo, ¿qué pasó en la Pampa de la Quinoa? El importante lugar para Sudamérica donde juramentó el nuevo presidente del Perú. Pero ¿por qué es importante la Pampa de la Quinoa y por qué lo eligió el nuevo mandatario? Perú proclamó su independencia de España el 28 de julio de 1821, hace justo ahora 200 años, pero luego de la declaratoria todavía quedaron un virrey y tropas españolas en el territorio. No fue hasta 1824 que Perú logró expulsarlas después de recibir el refuerzo militar de Simón Bolívar y de librar dos batallas decisivas. La primera fue la de Junín, el 6 de agosto de ese año, que acabó en una victoria independentista. La segunda fue la de Ayacucho, que fue la definitiva y el último enfrentamiento de las guerras de independencia en América del Sur. La Pampa de Ayacucho o de la Quinoa, donde juramentó Castillo este jueves, es el lugar donde se desarrolló la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. Y es aquí, justo en los hermosos parajes de Ayacucho, que también sucedieron algunos problemas que tal vez pronosticarían los demás desastres que se vendrían a continuación. Como dice la nota del Comercio, Ayacucho, aglomeración y desorden tras juramentación simbólica de Pedro Castillo en la Pampa de la Quinoa. Los cientos de asistentes a la ceremonia de juramentación simbólica en el Santuario Histórico de la Pampa de la Quinoa obstaculizaron por algunos minutos la salida de la comitiva presidencial. Los seguidores de Castillo, que habían arribado de otras regiones, y los propios ayacuchanos buscaron acercarse al mandatario para darle la mano o tomarse un selfie. Sin embargo, las personas no guardaron el respectivo distanciamiento. Luego los policías fueron abriendo el paso en medio del gentío para que avanzara la comitiva presidencial y así pueda subir al helicóptero para trasladarlos hasta el aeropuerto de la región. Renovemos el juramento, chasquichunda, 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 Poco
poco antes de que sucediera el apocalipsis, ya se estaba como distribuyendo vía WhatsApp, Twitter, a manera de rumor, pero rumor confirmado según esas fuentes, lo que vendría a ser el gabinete de Pedro Castillo, que hasta ese momento no había confirmado nada aún, siendo algo bastante grave ante las pocas horas que le quedaban para tomar el mando. Dentro de la información que recuerdo y que pude chequear está esta última, aunque yo leí otros nombres más, pero por ejemplo acá se puede ver allegados a Castillo que lo apoyaron de alguna manera en todo este mes y medio que duró con la chica. Acá podemos ver que en el premierato le tocaría a una Dina Boluarte supuestamente, a Pedro Franque, a Julián Palacín, Juan Pari, Hernando Ceballos de Salud, que al final bueno quedó bastante fijo en ese cargo, a Guido Bellido, acá ya lo habían mencionado, a Roger Nájar Cocalli, a Susel Paredes, Rocío Silva Santiesteban, por ejemplo Celeste Rosas, que lo habíamos visto en el debate técnico, y Anaí Durán, que también obtuvo un cargo poco después. Entonces, cuando ya faltaba poco para esta juramentación, fuentes muy confiables dijeron de que Roger Nájar, cercano a Cerrón, sería quien asumiría el cargo de primer ministro, lo que causó una ola de comentarios negativos, pues se sabía bien que esta designación era gracias a su cercanía con Cerrón, que hasta ese momento digamos que Pedro Castillo había tratado de mantenerlo en la sombra, pero sabíamos bien que él es el que maneja todos estos hilos de titiritero. Chequeando los distintos comentarios muy graves, por cierto, que podemos encontrar en Twitter, vemos lo siguiente. Victoria Pineda dice: Roger Nájar embarazó a un adolescente de 14 años cuando él tenía 30, justo el límite para considerarse violación. La chica cuenta que encima le exigió abortar y cuando se negó se desentendió del asunto, pasándole solo 70 soles mensuales. ¿Ese va a ser el primer ministro de Perú Libre? Comenta la cuenta Nicolás Fuentes. Pedro Castillo, a Cerrón no lo van a ver ni como portero. Vladimir Cerrón, Roger Nájar asumiría el premierato. Dice la cuenta oficial de Vladimir Cerrón: pedimos al presidente de México, AMLO, no alojar a un pedófilo que funge de periodista y analista político, creo que en alusión a Beto Ortiz. Le responde la cuenta Suriel Chacón: Cerrón, tu primo hermano, Roger Nájar, ha embarazado a una niña de 14 años. Eso se llama pedofilia, pederastia. Esa es la clase de gente que te rodea. Tu causa, tu lugarteniente, Ricardo Milla Toro, acaba de ser denunciado por violación sexual. ¿Qué conchan eres? Dice la cuenta Simeón Tejel: en el caso Roger Nájar, veo mucha gente enfocando en el tema de alimentos, ignorando que un hombre de 30, teniendo relaciones con una niña de 14, si es que no tenía 13 en el momento de quedar embarazada, es abusivo por definición y sería penado con cárcel en otras jurisdicciones. Dice la cuenta Carlos Pasombrío: sintomático y revelador que el condenado por corrupción, Vladimir Cerrón, tenga como candidato a la PCM a Roger Nájar, quien le hizo un hijo a una niña de 14 años y luego no lo pasaba a pensión de alimentos. Los nuevos gobernantes deben saber que se predica con el ejemplo. Dice la cuenta Martín Hidalgo: alerta legislativa, un grupo de congresistas exhortan al presidente Pedro Castillo a no incluir en su gabinete ministerial a personas involucradas en actos de violencia contra las mujeres. Aunque no dicen nombre, se refiere a Roger Nájar, voceado para la PCM. Y de alguna manera estos comentarios negativos llegaron hacia la gente de Pedro Castillo y él prefirió dar un paso atrás y no elegir a Roger Nájar como primer ministro, sino en este caso eligió a uno de la lista que ya había mencionado, pero que daba prácticamente igual. Esta era una persona allegada a Cerrón y que tan igual o peor que los antecedentes de Nájar, que en este caso vemos que al parecer abusó de una niña de 14 años, en este caso este hombre hacía apología al terrorismo, como vemos en esta nota de dw.com. Perú: Pedro Castillo nombra a Guido Bellido como jefe de gabinete. El nuevo presidente del Consejo de Ministros es un parlamentario de 41 años al que se le abrió una investigación por presunta apología del terrorismo por defender a los miembros de Sendero Luminoso. La apuesta por Bellido, quien no figuraba entre los posibles nombres, resulta polémica por ser uno de los hombres más cercanos a Vladimir Cerrón, fundador del partido que se declara marxista y sobre el que pesa una condena por corrupción. El congresista, de un perfil más radical que Castillo, fue uno de los integrantes de Perú Libre que, como Cerrón, más cuestionaron las posturas de la izquierdista moderada Verónica Mendoza en su apoyo al gobierno del maestro rural. Durante la campaña electoral, Bellido, ingeniero electrónico sin experiencia en cargos públicos, declaró en una entrevista que se oponía a las críticas a miembros del grupo terrorista Sendero Luminoso y, a raíz de esto, la fiscalía le abrió una investigación por el presunto delito de apología al terrorismo. Tras haber asumido el viernes como congresista, goza de inmunidad. La presidencia informó que Castillo, de 51 años, juramentará este jueves en la noche en Lima a los otros 18 ministros, sobre cuyos nombres no hay más que especulaciones. Bellido debe comparecer antes de un mes ante el Congreso para pedir un voto de confianza al nuevo gabinete. Si es rechazado, Castillo deberá nombrar a otro primer ministro y reorganizar el gabinete. Y es así como nuevamente encontramos voces bastante en contra de esta designación. Y esta vez estamos hablando tanto de los opositores de Pedro Castillo como la gente que le dio su apoyo. Prácticamente esto ha sido un rechazo unánime ante este personaje y los graves antecedentes que tiene. Vamos a ver los distintos comentarios que se fomentaron al respecto. Dice Juliana Oxenford: dejar que se vaya Pedro Franque para mantener a Guido Bellido no es un error, es un crimen. Publica el Partido Morado. El Partido Morado exige que el Congreso no dé confianza al gabinete liderado por Guido Bellido. Dice la cuenta Josmel: me encanta que los votantes de Castillo en segunda vuelta estén rechazando contundentemente la designación de Bellido. A esta hora que
Keiko podría estar nombrando Premier a Becerril y los fujimoristas estarían aplaudiendo. Somos ciudadanos, no zombies ni trolls. Publica Ojo Público. Presidente del Consejo de Ministros Guido Bellido está investigado a nivel fiscal por apología del terrorismo. Es cercano a Vladimir Cerrón y sostiene un discurso homofóbico y misógino en redes sociales. Publica la cuenta Amílcar Romero. Guido Bellido es un luchador del pueblo. Dile eso a los innombrables estudiantes de la UNSAC, a quienes por años cobraba cupos para poder comer en el restaurante universitario o poder dormir en los albergues de la universidad. Era el capo de una mafia que él había creado. Comenta la cuenta Jesús Verde. Karenina Bayona en Exitosa P dice: Guido Bellido no sabe nada de gestión pública, no ha sido ni presidente de una APAFA, ha estado más de 20 años en la universidad, es un simplón en temas de Estado. Publica la cuenta Corta de Vista. Hasta el momento, Richard Arce, Marisa Glave, Pedro Franque y Campo Dónico han demostrado ser el lado más sensato de la izquierda peruana, todos ellos en contra de la designación de Guido Bellido. Publica la cuenta de Willax. Hace poco, Guido Bellido afrontará una segunda investigación fiscal por terrorismo. Comenta la cuenta Luis David Luis. Ministros de relleno. Ayer, varios de los técnicos moderados que ya habían decidido ser ministros de Pedro Castillo declinaron tras la designación de Bellido como primer ministro. En la foto la cola para anotarse para ser ministro de Castillo. Comenta la cuenta Progres y Comunistas la misma porquería. Los vigilantes de la democracia han creado un hashtag para exigirle a Guido Bellido que dimita de su cargo como premier. Bellido renuncia ya. Comenta nuevamente en la cuenta política de la República. Transparencia expresa su preocupación por nombramiento de Guido Bellido como primer ministro. La Asociación Civil lamentó la decisión de Castillo porque produce tensión e incertidumbre. Por ello invocó al presidente a adoptar las medidas correctivas. Y a partir de aquí todo viene cuesta abajo. Si es que en esta gran montaña rusa de hechos concernientes a esta juramentación se llegó a estar en la cumbre. Es así que el gabinete de Castillo, teniendo como principales elementos que se retiraron a Pedro Franque, voceado para el área de economía, un cargo bastante importante en este gabinete, y que fuera también una figura que respaldó bastante a Castillo, dando una especie de garantía para tratar de moderar el plan que, como sabemos, tiene Cerrón y que se va hacia lo radical. Como dice eltiempo.com, Pedro Castillo tuvo su primera crisis antes de juramentar a su gabinete, con un retraso de más de 2 horas, y en medio de las críticas que despertó el nombramiento de Guido Bellido como jefe del gabinete ministerial, el presidente Pedro Castillo toma juramento esta noche a los demás ministros de Estado. La ceremonia había sido anunciada para las 8:30 de la noche en el Gran Teatro Nacional, ubicado en San Borja. El nombre de Guido Bellido no se había escuchado para cumplir dicha función, como si fueron voceados el excongresista Roger Nájar o la vicepresidenta Dina Boluarte. La designación del también congresista de Perú Libre en la PCM despertó cuestionamientos de distintos sectores, incluso de aliados o colaboradores del propio Pedro Castillo, como fueron Julio Orbizú y Ronald Gamarra. Medios peruanos indicaron que la fiscalía había investigado a Bellido por presunta apología del terrorismo por declaraciones en una entrevista en abril, antes de que asumiera el viernes su banca en el Congreso, que le otorga inmunidad. La designación de Bellido es un mensaje que polariza, reaccionó el legislador de derecha radical Alejandro Cabero en declaraciones a la radio limeña RPP. Incluso el Partido Morado emitió un comunicado pidiendo que el Congreso no le otorgue el voto de confianza al flamante presidente del Consejo de Ministros, requisito para que pueda ejercer el cargo. De esta manera es como se aplaza la designación de este gabinete de las 8:30 para las 11 de la noche. De esta manera tenemos la siguiente nota de CNN en español. La juramentación del presidente del Consejo de Ministros en el gobierno de Pedro Castillo genera polémica en Perú. Durante la ceremonia de este jueves, que ocurrió con casi 3 horas de retraso, juramentaron 16 de los 18 ministros del gabinete del primer ministro Bellido, el primer consejo de ministros del presidente Pedro Castillo. Castillo, hasta el momento, no juramentó a nadie en los ministerios de Economía y Justicia. Hasta el momento, el gobierno no ha informado a la opinión pública por qué no han asignado ministros en estas carteras. En tanto, el gabinete de Pedro Castillo solo tiene al momento 2 mujeres. Y así tenemos la siguiente lista. Ministerio de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar Rivera. Ministro de Defensa, Walter Ayala. Ministro del Interior, Juan Manuel Carrasco. Ministro de Educación, Juan Cadillo. Ministro de Salud, Hernando Ceballos. Ministro de Agricultura, Víctor Maita. Ministro de Trabajo, Iber Maraví. Ministro de Producción, Iván Quispe. Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez. Ministro de Energía y Minas, Iván Medina. Ministro de Transporte, Juan Francisco Silva. Ministro de Vivienda, Heiner Alvarado. Ministro de Cultura, Ciro Galvez. Ministro de Ambiente, Rubén Ramírez. Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte. Ministra de la Mujer, Anaí Durán. Continuando con el tema del gabinete, a horas de que estuviéramos ante la incertidumbre de saber quiénes ocuparían estos cargos tan importantes que estaban aún vacíos, finalmente Pedro Franque asumió el puesto que le iba a ser designado. No se sabe aún cuáles fueron las conversaciones o cuáles fueron los términos que lo llevaron a tomar esta decisión. Me imagino que lo sabremos conforme pase el tiempo. Aquí tenemos esta nota publicada por convoca.pe. Pedro Franque y Aníbal Torres son los últimos en sumarse como ministros del gabinete Bellido. El primer gabinete del gobierno de Pedro Castillo se completó esta noche. Pedro Franque tomó
juramento como ministro de Economía y Aníbal Torres asumió la cartera de Justicia. Ayer 29 de julio, el congresista de Perú Libre Guido Bellido juró como titular de la presidencia del Consejo de Ministros durante la ceremonia simbólica de toma de mando del flamante jefe de Estado, realizada en la Pampa de la Quinoa, en Ayacucho. En abril pasado, la Fiscalía Antiterrorismo abrió una investigación a Bellido por el presunto delito de apología al terrorismo. Y lógicamente, mientras todo esto sucedía, en las redes sociales explotaban los cuestionamientos por todos lados. Y como vuelvo a decir, esto no es solamente de las personas que apoyaron a Keiko para estos comicios electorales, sino también entre los que apoyaron a Lápiz y entre comillas se sintieron decepcionados, por lo cual hubieron una batalla de discusiones sobre comerse dignidad, sobre mira yo te lo dije, porque te sorprendes, la cabra tira para el monte y etcétera, demostrando la desestabilización política que estamos viviendo actualmente en plena época de pandemia y que además la palabra vacancia empezó a sonar con mucha fuerza. Como vuelvo a decir, a horas de la juramentación de Pedro Castillo, este tema ya se está viendo, como vimos después la misma boca de la congresista Adriana Tudela. La vacancia sí es una posibilidad. Lo ocurrido con el gabinete califica de incapacidad moral. Es una irresponsabilidad absoluta haber armado el gabinete que se ha armado y va a depender de los votos al final del día. Se necesitan 87 votos para lograr una vacancia. Tudela también se mostró confiada que en los próximos días, desde el Congreso de la República, se pueda plantear una estrategia inteligente para este caso y que se pueda contar con el respaldo de todas las bancadas. En ese sentido, estimó que si es que se llegasen a lograr los votos necesarios para una vacancia de Pedro Castillo, quien asumiría la presidencia sería su vicepresidenta Dina Boluarte, quien tendría que nombrar un nuevo gabinete y de la cual espera tenga un poco más de criterio. Y del mismo modo que Guido Bellido ocasionó toda esta serie de conflictos, revisando la lista de los nuevos ministros tenemos también nombres que son bastante cuestionados y que a simple investigación ya se pueden encontrar muchos hechos que llevan a pensar de que no han sido los más idóneos para este cargo. Como dice la nota de la República, ministros cuestionados de Pedro Castillo en la mira del Congreso. El primer gabinete ministerial del presidente Pedro Castillo ha generado controversias que ponen al Congreso ante el reto de definir acciones de control político. En las bancadas ya empiezan a demandar cambios de ministros que por sus antecedentes no son considerados idóneos para sus cargos. Los ministros de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, y de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, destacan en este grupo. Maraví, un profesor ayacuchano y ex regidor de la municipalidad de Huamanga, aparece en informes de la policía como alguien vinculado a líderes radicales como César Tito, considerado afín al Movadef, aunque este lo niega, y Robert Guaynalaya, quien movilizó una facción del SUTEP. Con este último fue acusado por la fiscalía debido a acciones en un paro de profesores del 2004 en Huamanga. Maraví, además, fue sancionado por la Autoridad Nacional de Servicio Civil de la Presidencia del Consejo de Ministros por faltar 10 días a su trabajo en la OGEL de Huamanga el 2019. Su excusa fue que participaba en una huelga nacional. En uno de sus primeros actos como ministro de Trabajo, Maraví ha reconocido a la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú, FENATE Perú, el sindicato magisterial que fundó Castillo luego de la huelga de maestros que lideró en el 2017. Este reconocimiento había sido negado por el ministerio varias veces. Con este sindicato, Castillo y su grupo buscaban quitarle el dominio entre los maestros al SUTEP. Con este reconocimiento se prevén movilizaciones del antiguo gremio magisterial contra el actual gobierno. Por su parte, Juan Silva llega al cargo de ministro luego de haber sido director de un colegio público en el distrito limeño de Puente Piedra y de tener en una zona cercana una escuela privada y la empresa de transportes SEAS Perú SAC. Silva ha recibido multas de tránsito, algunas graves y otra leve. Fue amonestado por circular sin luces en el 2015 y por estacionarse en un lugar prohibido en el 2016. En el 2019 fue sancionado por la División de Protección de Carreteras de Lima Norte por usar la bocina de su vehículo cuando no era necesario. Además, en el 2011 fue denunciado por su entonces conviviente por agresión física y psicológica, según documentación mostrada por el programa Cuarto Poder de América TV. En el 2014, una de las unidades de transporte del hoy ministro fue intervenida cuando movilizaba pasajeros sin tener autorización. Por las características del vehículo y el lugar de la infracción, sería un colectivo informal. La multa todavía aparece como deuda en los registros. Es como poner un tramitador de zángaro, con todo respeto, como ministro, porque no es la persona idónea. Yo aún no me he reunido con el ministro, pero esperamos una buena explicación al tema. Si no hay explicación que lo deslinde de esta responsabilidad, lamentablemente tememos que tenemos un ministro informal, expresó Martín Ojeda, representante del gremio de transportistas formales en Cuarto Poder. Por otro lado, el ministro de Defensa, Walter Ayala González, suboficial PNP en retiro, fue pasado a disponibilidad el 6 de enero de 1997 por medida disciplinaria al ayudar a recabar la libreta electoral del ciudadano Freddy Usquiano Núñez, quien fugó del complejo policial Alcides Vigo Hurtado de ser detenido por una requisitoria. El congresista Jorge Montoya, portavoz de Renovación Popular, considera que hay un primer paso, la interpelación. Montoya critica que Béjar esté al frente de la Cancillería, debido a que antes fue guerrillero y es públicamente conocida su postura a favor de regímenes en Cuba y Venezuela. Además, pide que renuncien otros ministros. Deben irse los ministros cuestionados, dijo también en Canal N.
Hasta el momento lo que se tiene es que el ex parlamentario Edgar Villanueva Núñez presentó ayer una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo y el premier Guido Bellido por la falta de transparencia del gobierno durante sus primeros 3 días, debido a que están realizando actividades oficiales fuera de Palacio de Gobierno. En forma concertada vienen violando flagrantemente normas legales vigentes y la propia Constitución, dice la acusación. El ex legislador demanda al Parlamento que declare nulo los actos realizados por el jefe de Estado luego de su juramentación, debido a que todos se hicieron fuera del Palacio y sin transparencia. Y para ir cerrando todo este video, porque la novela recién está empezando, la novela que tal vez reciba por título La Vacancia, es que cada hora que va pasando después de la juramentación de Castillo se va sumando cada vez a todo este terreno de inestabilidad que seguimos viviendo luego de las elecciones. O sea, quienes creyeron de que con la juramentación de Castillo iba a detenerse un poco todo este clima, es que nos hemos equivocado tremendamente. Como vuelvo a mencionar, el día que se realizó la parada militar, ese mismo día la tierra tembló fuertemente en Piura, como podemos ver este titular, lo que hizo que Pedro Castillo volara inmediatamente hacia la zona afectada, tal como lo había hecho hace unos meses atrás cuando sucedió el sismo de magnitud 6 vivido en nuestro país. También en estas últimas horas hemos podido ver que la Fiscalía incluyó a Cerrón como investigado en el caso Los Dinámicos del Centro. También que la Fiscalía solicitó que Vladimir Cerrón cumpla prisión efectiva por no pagar aún el monto de la reparación civil, que me parece que asciende a casi 1 millón de soles. Acá se puede ver, la fiscal Boni Bautista hizo el requerimiento al 5º juzgado de investigación preparatoria de Huancayo en relación con la sentencia que tiene el líder de Perú Libre por negociación incompatible. Además, lo incluyó en investigación por Los Dinámicos del Centro, al considerar que existen reveladores indicios que harían presumir que tenía conocimiento del tráfico de licencias y de la contratación del personal CAS. También al cierre de este video se ha realizado ya una marcha teniendo como tema central a la designación del premier Bellido, como dice la nota de Expreso, terrorismo nunca más. Así se desarrolla la marcha contra Guido Bellido y el comunismo a una sola voz, y con carteles en mano un gran grupo de peruanos exige la renuncia del presidente del Consejo de Ministros. Y ya para dar el cierre, como vuelvo a mencionar, la palabra vacancia está bastante latente en la boca de miles y miles de peruanos. Acá podemos ver algunos comentarios al respecto. Como dice la cuenta Patriotas del Bicentenario, la gran marcha del 1 de agosto responde al engreído de Cerrón. Guido Bellido, la cartera ministerial del acusado por apología y vínculos con el terrorismo, es una provocación para el pueblo, quien no dejará las calles. Dice la cuenta Carla García, 5º día de gobierno y ya dicen vacancia a Pedro Castillo. Es tendencia, aunque no estoy de acuerdo con el hashtag, es un llamado a que compongan todo lo que están haciendo mal, claro, como si les importara. Dice la cuenta El Justiciero, brutal reportaje de Panorama destruyendo a uno de los ministros del portero Castillo, una banda de borrachos, corruptos, traficantes, terroristas y demás flagelos sociales. Esta porquería de gobierno debe caer ya. Dice la cuenta Luis Hidalgo, ¿cómo les habrá dolido a periódicos y TV escuchar Willax es del pueblo en la marcha multitudinaria que han sacado sus portadas con la imagen de miles de peruanos en las calles? No les quedaba otra. Dice la cuenta P. Castro Kamimoto, lárgate Castillo, vacancia presidencial por incapacidad. Dice la cuenta Peruano Anticomunista, cuando te sientas estúpido recuerda que hay 8.644.013 personas más estúpidas que tú. Por último, la cuenta Cristian Novoa Rudas, la voz del pueblo es la voz de Dios, la PTM, vamos, vacancia a Pedro Castillo. Y así damos fin a este tríptico que, como dije, invito a que puedan ver los anteriores capítulos en las elecciones segunda vuelta. Y acá poniendo algunos memes para tratar de relajarnos, ya que esta semana ha estado bastante convulsa. Gracias a todos por sus comentarios, la verdad he recibido bastante amenazas gracias a los capítulos que he mencionado ya. Pero en fin, acá hay democracia y acepto todo tipo de comentarios. Puedes dejarme tus sugerencias para nuevos videos en este mismo canal o buscándome en mis redes sociales como Daria Sandra. Por cierto, voy a tratar de dejar un poco de lado el tema de política, aunque también igual regresaré, pero también estaré viendo otros temas más farandulescos o tal vez de corte más policial, como quise hacer en un comienzo. Si te gusta toda esta temática de actualidades peruanas, te invito a que mires otros trabajos del canal y que me apoyes con tu like, tu suscripción y también me ayudes a compartir estos trabajos. Nos estamos viendo en una siguiente ocasión. Bye.